La tragedia del vuelo Air India, donde murieron 290 personas, tuvo una historia también completamente inesperada y sorprendente. Un sobreviviente en ese vuelo que viajaba en ese asiento, en el 11A, no solamente sobrevivió, sino que incluso salió caminando por sus propios medios del avión en que habían muerto todos los demás pasajeros. Sí, este hombre es un ciudadano británico, tiene 48 años, viajaba con su hermano, pero su hermano iba en otra fila y él es la única persona de todo el avión que se salvó. Cerca de 290 murieron. Entre los tripulantes también había una residencia médica, el lugar donde cayó el avión, también ahí hubo fallecidos. Solo 190 metros alcanzó a elevarse el Boeing 787-8 Dreamliner de Air India antes de comenzar a descender abruptamente. Fue un vuelo que duró solo unos segundos hasta caer. El avión se incendió casi de inmediato, ocasionando la muerte de casi todos los ocupantes de la aeronave. Habían 230 pasajeros, incluyendo indios y extranjeros, y 12 miembros de la tripulación en el vuelo. Hay buenas noticias para un sobreviviente. Vishwas Kumar Ramesh es quien aparece en este video, ciudadano británico de origen indio de 40 años que salió caminando en medio de las ruinas del avión en llamas. Lucía impactado y luego se supo que buscaba a su hermano, quien sí está entre las víctimas fatales. Ocupaba el asiento 11A, junto a una salida de emergencia en la primera fila de clase económica, justo detrás de la primera clase. Había ido a India a visitar a unos familiares, aquellos que hoy no podían creer lo sucedido. Sí, al menos la familia está contenta de que esté bien, pero seguimos muy consternados por lo del hermano. Estamos absolutamente consternados por lo que pasó, no solo porque es nuestro hermano, sino por otras personas también. Habían 242 personas en el vuelo. Fue el único sobreviviente entre 242. Más tarde fue atendido en un hospital local. Ahora su testimonio será clave. El Boeing 787 tenía un historial prácticamente intachable en términos de seguridad. Las autoridades investigan ahora qué pudo ocurrir en un avión que iba completamente cargado de combustible y que despegó del aeropuerto de Ahmedabad con destino a Londres Gatwick a la 1:38 de la tarde. El avión se precipitó en una zona residencial. Vamos a hacer una investigación justa y exhaustiva. Lo haremos como es debido, de acuerdo con el protocolo, y llegaremos hasta el fondo para saber por qué se ha producido este incidente. Este es un día difícil para todos nosotros en Air India y nuestros esfuerzos se centran ahora enteramente en las necesidades de nuestros pasajeros, miembros de la tripulación, sus familias y seres queridos. En un edificio en el que vivían médicos y estudiantes de medicina quienes almorzaban a esa hora, también hubo varios muertos y cerca de 50 heridos. Se podían ver partes del avión colgando en lo que quedó de la estructura. Dejé a mis suegros en el aeropuerto a las 11:30 y tenían el vuelo a la 1 de la tarde. En cuanto llegué a Baroda, comí y vi las noticias. Me informé y supe que era el mismo vuelo en que habían embarcado mis suegros. Durante toda la tarde y noche, los rescatistas ya habían logrado extraer de la zona del desastre los cuerpos de unas 200 víctimas. Además, fue recuperada la caja negra del avión de Air India, cuyo registro será vital para saber qué es lo que ocurrió en el fatídico vuelo 171. Un antecedente tan importante como lo que pueda contar el único pasajero que salvó milagrosamente vivo y casi ileso. Vamos de inmediato con noticias internacionales junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Con esta imagen del día, la tragedia aérea que afectó a un avión de la compañía Air India que había despegado desde ese país rumbo a Londres y muy pocos segundos después de que despegara de la ciudad de Ahmedabad se produjo este accidente en una tragedia en la que ya van 260 personas fallecidas, no solo quienes iban a bordo de ese avión, sino que también transeúntes, porque este es un accidente que se produce además en una zona residencial, en un barrio residencial donde había
residencia de médicos y de hecho parte del avión terminó cayendo sobre el comedor de una facultad de medicina. Hubo estudiantes que estaban a esa hora en el lugar del accidente que terminaron perdiendo la vida. Este era un avión Boeing 787 Dreamliner, que es un modelo de Boeing más allá de todos los cuestionamientos que ha habido a esa compañía. Es un modelo que tiene un buen historial de seguridad. Pero la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha investigado si hay algunos problemas relacionados con este modelo en particular. ¿Te acuerdas el año pasado que hubo un incidente en el que un avión que iba de Sydney a Santiago de Chile, un avión de LATAM que había caído de manera abrupta? Bueno, ese era este mismo modelo que se accidentó. Hay muchas dudas todavía, Pati, sobre las causas del porque es un accidente tremendo, mueren todas las personas que estaban ahí al interior del avión y también los que estaban en esta otra zona, pero entiendo que habría un sobreviviente. Sí, hay un sobreviviente que tenemos ahí las imágenes para que pasemos a revisar. Está ahí en el hospital. Este era un ciudadano indio británico que había viajado con su hermano que no corrió la misma suerte que él. Vishwash Kumar Ramesh es un hombre de 40 años que desde hace más de 20 años vive en Londres. Había ido a visitar a su familia en India y él cuenta además en medios de ese país que 30 segundos después del despegue había sentido un ruido muy fuerte y que fue a partir de ahí que se da cuenta que el avión se había estrellado y que pasó todo muy rápido. Él presentó además su pasaje que confirmaba su nombre, su ubicación en el avión. ¿Y cómo logra salvarse? ¿Hay más detalles sobre eso? Sí, de hecho, él cuenta ahí que en el momento en que se da cuenta del accidente llegaron los equipos de emergencia, lo llevaron inmediatamente a una ambulancia, aunque se mantiene todavía en observación, se encuentra estable en estos momentos. Eran 169 pasajeros indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense quienes iban dentro del avión de Air India. Y como te contaba, Pati, todavía hay algunas hipótesis que están circulando sobre las causas del accidente. Son solo hipótesis que han venido a partir de declaraciones de expertos que se han recogido de la prensa de India, pero todavía falta que avance esta investigación. Recién, por lo menos ya se encontraron las cajas negras, que es lo que va a permitir ahí poder obtener con mayor detalle qué fue lo que pudo haber estado detrás del accidente, porque según lo que se ve ahí en las imágenes, las condiciones meteorológicas eran favorables y además es un avión que era relativamente nuevo, del año 2011. El piloto que estaba al mando de ese avión es un piloto que tenía mucha experiencia y según lo que se ha podido recabar ya había enviado una señal de socorro momentos antes de ese accidente. O sea, cuando logra despegar y casi inmediatamente envía esa señal de socorro. Sí, y acá hay una declaración de un expiloto que dice que según lo que él puede observar y tomando en cuenta todo lo que yo te mencionaba, la experiencia del piloto, las condiciones meteorológicas, las condiciones técnicas, además de un avión relativamente nuevo, que dice él es muy difícil que esto pudo haberse debido a fallas técnicas. Dice que por las características del momento en que este avión se desploma, donde además él observa que que había desplegado el tren de aterrizaje, según él, y esto es solo una teoría, la razón cree que pudo haberse debido a choques múltiples de aves y que eso pudo haber generado una falla en los dos motores de ese accidente antes del momento en que comenzó después a descender. Desde otros países, como es el caso de Estados Unidos, ya habló el presidente Donald Trump, donde dijo que va a colaborar ahí con la investigación.